¿Quién es la mejor de todos los tiempos? Cuando hablamos del GOAT, a nivel de hombres, las respuestas suelen ser entre Cena, The Rock, Stone Cold, Hogan, Undertaker, Shawn Michaels, Reigns, y como me la pasa así el video dura infinitamente. Sin embargo, cuando hablamos de las mujeres, los nombres que se mencionan suelen repetirse. Tal vez la respuesta de algunos es distinta por el tiempo que llevan viendo wrestling o simplemente por gustos o preferencias. Lo que para algunos es bueno, para otros puede ser malo. Dicho esto, quiero informar que yo no tengo la verdad absoluta. Sin embargo, voy a tratar de explicar y ser lo más objetivo que pueda. Yo también soy fan y pues tengo mis propias opiniones. Ahora, tal vez si eres una persona ocasional y no has visto esta palabra nunca, estás preguntando What in the blue hell is GOAT? GOAT viene de la abreviatura Greatest of All Time, mejor de todos los tiempos. Sin más que añadir, vamos a empezar a analizar a las siguientes superestrellas femeninas y llegaremos a la conclusión de quién es la GOAT. Becky Lynch. Rebecca Quinn, más conocida como Becky Lynch, o mejor conocida, mucho más, como The Man, el hombre. La carrera de Becky en la lucha libre ha sido una montaña rusa emocional, llena de desafíos, caídas, resurgimiento, éxitos y momentos históricos. En 2013, Becky Lynch firmó con WWE y debutó en su territorio de desarrollo, NXT. Inicialmente adoptó un personaje de irlandés alegre, pero poco después comenzó a mostrar una nueva actitud, más agresiva y segura de sí misma. Ustedes saben a lo que me refiero, la típica rookie que acompaña al futuro material de campeón. Becky no tendría mucha relevancia en NXT, hasta que fue una de las pioneras en la revolución femenina de la WWE, junto con otras luchadoras como Charlotte Flair, Sasha Banks y Bayley. Su ascenso coincidió con un cambio significativo en la percepción de la lucha femenina en la empresa, pasando de ser un aspecto secundario a uno de los aspectos más destacados del programa. Lastimosamente, en esta época, Becky estaría a la sombra de Charlotte, quien estaba destinada a ser la única mujer que porte el título, ya que solo contábamos con uno por esas épocas. Que por cierto, pasó de ser el campeonato de las divas a el título femenino. Bien ahí. Hasta que sucedió la separación de marcas en 2016 y Becky fue el primer pick femenino en SmackDown, donde Becky encontraría lo que tanto estaba buscando. En Backlash conseguiría el tan ansiado campeonato femenino de SmackDown, siendo la primera campeona de la marca. Título que pues perdería posteriormente ante Alexa Bliss. Fue hasta el 2018 donde Becky por fin tomaría relevancia otra vez, teniendo una racha de victorias, lo cual le llevaría a SummerSlam lista para retar a Carmela por el título femenino de SmackDown. Pero Charlotte aparecería de la nada para anotarse al combate y pues se volvió una triple amenaza, lo cual ganó Charlotte. Amigo, yo hasta ahora catalogo este momento como el verdadero turn heel con mucho sentido. O sea, estamos hablando de que Becky estaba harta, cansada de Charlotte, porque Charlotte conseguía las oportunidades así como si nada, simplemente porque era una flirt. Y es ahí donde Becky, al cantar tantas verdades, se terminó adueñando del público. Amigo, estamos hablando que se volvió heel, pero no era heel, o sea, era pero no era. O sea, todas las verdades que cantaba, el público las compraba. Y así, gente, es como nacería The Man, el hombre. En efecto, gente, es cine. No solamente porque Becky encontraría a su personaje definitivo, no, sino por lo que Becky empezaría a significar. Becky se volvió un símbolo de empoderamiento femenino. Su ascenso desde roles secundarios hasta convertirse en una de las principales figuras de la WWE demuestra que las mujeres pueden alcanzar el éxito en un mundo dominado tradicionalmente por hombres. El personaje de The Man, de Becky Lynch, refleja valentía y audacia. No teme enfrentarse a cualquier desafío que se le presente y está dispuesta a luchar contra cualquier oponente independientemente de su género o estatus. Becky Lynch
sirve como inspiración para mujeres y niñas en todo el mundo, que buscan perseguir sus pasiones y alcanzar el éxito en campos dominados históricamente por hombres. Su éxito demuestra que las mujeres pueden lograr cosas en cualquier campo que elijan. El pick de Becky fue en el 2019, cuando ganó el Royal Rumble femenino, eliminando de última a Charlotte Flair. Ish, amigo, lo que se han dado estas dos. Becky retaría a Ronda Rousey en WrestleMania 35 por el título femenino de Raw. El punto es que acá suspendieron a Becky por partir de la madre Stephanie de Triple H. XD. Y pusieron... ¿A quién creen? ¿A quién creen que pusieron como retadora? Así es. Pusieron a Charlotte como retadora del título de Ronda. Pues Ronda se la pasaba pidiendo que agreguen que regresen de la suspensión a Becky, que vuelva. Y pues se armó todo un quilombo. El punto es que se volvió una triple amenaza. Por cierto, días antes de esta triple amenaza, Charlotte le ganó el título de SmackDown a Asuka. Y entonces se volvió un combate donde el ganador lo tomaba todo. Y así, gente, por primera vez en la historia de todos los WrestleManias, las mujeres protagonizaban un main event, donde veríamos cómo Becky salía ganadora, sí, con un final muy XD, pero saldría campeona con los dos títulos, siendo la única mujer en portar dos campeonatos simultáneos. Bueno, en fin, perdón, gente, me dejé llevar. El combate fue muy bueno, muy bueno. En resumen, Becky Lynch representa el empoderamiento femenino, la determinación, la autenticidad, la valentía y la inspiración y más allá. Su impacto va más allá del ring y sirve como un modelo a seguir para aquellos que buscan desafiar las expectativas y alcanzar sus metas. Chyna, cuyo verdadero nombre era Joan Marie Lauderdale, tuvo una carrera destacada en la WWE, o en ese entonces conocida como WWF, a finales de la década de los 90 y a principios de la década 2000. Algunos de sus logros más importantes son los siguientes: el campeonato intercontinental. Chyna es la única mujer en la historia de la WWE en haber ganado el campeonato intercontinental. En No Mercy el 99 derrotó a Jeff Jarrett y se quedó con el campeonato, un reinado que duró 56 días. Su siguiente reinado lo ganó en un Mixed Tag Team Match en el que Chyna formó equipo con Eddie Guerrero, que viva la raza, en contra de Val Venis y Trish Stratus, en el que se estipuló en que si uno de los luchadores conseguía el conteo de 3 sobre su oponente, se llevaría el campeonato. Chyna cubrió a Trish, y así fue como se llevó el campeonato intercontinental en SummerSlam del 2000. Como dato curioso, el 28 de diciembre del 99 en SmackDown se disputó un combate por el título intercontinental, valga la redundancia, entre Chyna y Chris Jericho, el cual terminó en empate por doble cuenta de 3, por lo que se declaró a ambos campeones simultáneos. Actualmente la WWE no reconoce este periodo como un reinado oficial. ¿Por qué? Porque se le sale de los cojones. Chyna también ganó el campeonato femenino de la WWE, bueno, WWF, en una ocasión, en WrestleMania 17, en el 2001, convirtiéndose en la primera mujer en haber obtenido tanto el campeonato intercontinental como el campeonato femenino. En 1999 también, Chyna hizo historia al convertirse en la primera mujer en competir en el Royal Rumble Match, un evento tradicionalmente dominado por hombres. Además, entró con el número 30, amigo. El 30, Dios mío, lo que fue en esa época. Chyna fue una figura central en el grupo conocido como The Generation X, la mejor facción en la historia, no me importa nada, loco. Uno de los grupos más influyentes y populares en la historia de la WWE/F. Su participación en DX contribuyó a su legado como una de las figuras más icónicas de la era de la actitud. Además de estos logros, Chyna también fue una pionera en la lucha libre femenina,
desafiando estereotipos de género y abriendo puertas para futuras generaciones de mujeres en el deporte. Su impacto en la industria es recordado y valorado por muchos fanáticos de la lucha libre. Gracias, Chyna, gracias por tanto. Vamos con Lita, cuyo nombre real es Amy Dumas. Es una de las luchadoras más destacadas en la historia de la WWE. Durante su carrera logró varios hitos importantes. Por ejemplo, el campeonato femenino de la WWE. Lita ganó este campeonato en 4 ocasiones durante su carrera. Sus reinados fueron en 2001, donde derrotó a Stephanie McMahon, 2004, donde derrotó a Trish Stratus, y 2 veces en 2006, donde derrotaría 2 veces a Mickie James. Número 2. Su participación en feudos y storylines memorables. Lita participó en numerosos feudos y storylines impactantes a lo largo de su carrera, incluyendo su relación y rivalidad con Matt Hardy y Edge. Estos feudos la llevaron a ser una figura central en la programación de la WWE durante varios años. Y sobre todo, gente, vamos a recordar el feudo entre John Cena y Edge, lo vital que fue Lita. Pero, ojo, no, acá no vamos a ver esa escena entre Edge y Lita. Así que si esperas esto, gracias. O sea, estamos hablando de que Lita se partía la madre con los hombres, recibía ataques, o sea, atacaba a los luchadores, rompían mesas, se subía a las escaleras, volaba. Amigo, Lita es sinónimo de buen wrestling. Una mujer increíble, brillante Lita. Lita también fue conocida por su estilo de lucha único y arriesgado, que incluía movimientos aéreos y una habilidad para enfrentarse a luchadores tanto masculinos como femeninos. Su estilo innovador influyó en muchas luchadoras que vinieron después de ella. Y eso, mi gente, es dejar un legado. Cuando la gente recuerda lo buena que eres y sirves como inspiración, es porque hiciste las cosas de una manera excelente. Lita fue una de las primeras luchadoras en la WWE en ser presentada en eventos principales de pay-per-view y en eventos principales de Raw y SmackDown, lo que le ayudó a solidificar su estatus como una de las principales estrellas femeninas de la empresa, y en toda la historia. En una época donde la inclusión no era debate de si es o no es forzado, esta mujer hizo que se sintiera de manera orgánica, junto a su amiga y gran rival Trish. Amigos, Lita fue la primera mujer junto a Trish en ser main event de Raw, lo cual fue sumamente emotivo. O sea, estamos hablando del 2004, donde posiblemente la WWE tenía uno de los mejores rosters que ha tenido en todas las épocas. Lita y Trish fueron main eventers y fue porque tuvieron una rivalidad increíble, lo cual catapultó a la lucha femenina al siguiente nivel. Gracias, chicas. En resumen, Lita dejó un legado en la WWE como una de las luchadoras más talentosas y carismáticas de su generación, y sus logros y contribuciones al mundo de la lucha libre son recordados y celebrados por todos los fanáticos. ¡Grande, Lita! Trish Stratus. Ay, mi Trish, mi crush de la infancia. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible, gente, lo prometo. Bueno, Trish Stratus debutó en WWE en el 2000 como la manager de Tess y Albert, conocidos como TNA. Aunque inicialmente fue presentada como una simple acompañante, pronto demostró sus habilidades en el micrófono y en el ring. A medida que avanzaba su carrera, Trish pasó de ser una manager a ser una luchadora activa. Su habilidad en el ring y carisma la llevaron a ganar el campeonato femenino de la WWE en varias ocasiones. De hecho, Trish tiene el mayor récord de reinados con el campeonato femenino original. Son 7. Trish participó en varias rivalidades importantes a lo largo de su carrera en la WWE, muchas de las cuales ayudaron a definir su legado como una de las luchadoras más destacadas de su generación. Y por eso vamos a hablar de su rivalidad con Mickie James. Trish tuvo una rivalidad demasiado intensa con Mickie en 2005. Mickie se obsesionó con Stratus y desarrolló un comportamiento cada vez un poquito más extraño. Esta rivalidad culminó en un combate en WrestleMania 22, donde Mickie James derrotó a Trish para ganar el campeonato femenino de la WWE. Amigo, lo que me hace recordar lo mucho y cuánto está infravalorada Mickie James. Es tremenda.
Siguiente, su rivalidad con Victoria. Trish Stratus y Victoria tuvieron una rivalidad que era muy intensa y física para esa época. A lo largo del 2002 y 2003, sus enfrentamientos incluyeron batallas memorables como en Survivor Series, Unforgiven. Esta rivalidad ayudó a establecer a ambas como principales figuras de la división femenina en ese momento. Y quiero hablar de esta rivalidad un poquito más a fondo, porque no existe el bien sin el mal, y el mal sin el bien. Su rivalidad con Lita. La rivalidad entre Lita y Trish Stratus es una de las más icónicas y legendarias en la historia de la lucha libre femenina. Y yo creo que, hablando de lucha libre en general, es una de las más icónicas también. Esta rivalidad no solo proporcionó emocionantes recuerdos en el ring, sino que también contribuyó a elevar el estatus de las luchadoras en la WWE. Y además, muy importante, a cambiar la percepción de lo que las mujeres podrían lograr en el mundo de la lucha libre profesional. La rivalidad entre Lita y Trish comenzó a desarrollarse a principios de los años 2000, cuando ambas luchadoras estaban emergiendo como dos de las principales figuras femeninas. Aunque comenzaron como compañeras, pronto surgieron tensiones entre ellas, lo que llevó a una confrontación que se convirtió en una de las rivalidades más apasionantes y emocionantes en la historia de la lucha libre. Uno de los momentos más memorables de esta rivalidad ocurrió en el episodio de Monday Night Raw el 6 de diciembre del 2004. En este evento, Lita y Trish se enfrentaron en el evento principal del programa en un combate por el campeonato femenino. Esta fue la primera vez en la historia de Raw que un combate femenino había ocupado el evento principal del programa, lo que demostró la importancia y el impacto de esta rivalidad. Durante su rivalidad, Lita y Trish tuvieron varios encuentros emocionantes en el ring, con cada uno tratando de demostrar su superioridad sobre la otra. Sus combates estaban llenos de intensidad, drama, emoción, lo que las convirtió en algunos de los más memorables momentos en la historia de la lucha libre femenina. Y sí, aunque su rivalidad tuvo altibajos y momentos de conflicto, Lita y Trish finalmente desarrollaron un respeto mutuo por sus habilidades y contribuciones en la industria. Su rivalidad ayudó a establecer un estándar más alto para la división femenina y demostró que las mujeres podían protagonizar encuentros emocionantes y convincentes en el mundo de la lucha libre profesional. La importancia de Trish Stratus en la WWE es innegable y abarca varios aspectos que han dejado una huella imborrable en la industria de la lucha libre profesional. Trish Stratus no solo era una figura atractiva en la pantalla, no, sino que también era una luchadora increíble. El legado de Trish como una de las luchadoras más destacadas de su generación sigue siendo recordado y celebrado en la WWE. Su influencia ha inspirado a varias generaciones de luchadoras que han seguido sus pasos y han continuado elevando el estándar para las mujeres en el deporte. En resumen, Trish es una figura importantísima en la historia. Su importancia va más allá de sus logros en el ring. Su contribución al desarrollo y la evolución de la lucha femenina ha dejado un legado perdurable en la industria del wrestling. Charlotte Flair. La importancia de Charlotte en la WWE es innegable y se extiende a varios aspectos. Charlotte ha sido considerada por muchos como una de las mejores luchadoras en la historia de la WWE, por muchas razones. 1. Por su legado familiar y su linaje. Como todos sabemos, es hija de Ric Flair, una leyenda viviente de la lucha libre profesional. Charlotte lleva consigo un legado único en la WWE. Su conexión con su padre y su legado han contribuido a su prestigio y reconocimiento en la empresa. Número 2. Su éxito en el ring. Charlotte ha tenido una carrera impresionante. O sea, estamos hablando de que ha ganado múltiples campeonatos. 14, amigo. 14, o sea, es una locura. 14 campeonatos. O sea, estos incluyen el campeonato femenino de Raw, de SmackDown, campeonato de NXT. Y pues, o sea, estamos... No, esto es una locura.
Es una locura. Sus habilidades en el ring y su versatilidad como luchadora la han llevado a tener algunos de los combates más destacados en la historia de la empresa. Y es que, amigo, uno puede decir que a Charlotte le dan las oportunidades así de la nada, pero es que en serio se lo merece. A lo que me refiero es que, o sea, en el ring posiblemente no veamos nunca más a nadie como Charlotte. Es dominante, potente, vuela, o sea, hace de todo, amigo. Como ya lo decía antes, es genéticamente superior. Charlotte es sinónimo de buena lucha. Sin ir tan lejos, como ejemplo, podemos repasar el año pasado, que nos regaló severo combate con Rhea Ripley. Amigo, somos afortunados de estar en la época de Charlotte. Número 3. Participación en la revolución femenina. Charlotte Flair ha sido una figura clave en el avance de la revolución femenina. En la WWE, su participación en combates históricos y su papel en el desarrollo de la división femenina han sido fundamentales para el crecimiento y la evolución de la lucha femenina en la empresa. Charlotte fue la última campeona de las divas. Ella estuvo en la transición de divas a femeninas. Y es que en ese momento, ¿quién más iba a cargar con la división? ¿Las velas? O sea, sin demeritar, yo tengo mi asunto con las velas y siento que de algún modo fueron importantes. También, sin irme a otra rama, Charlotte ha cargado con la división femenina hasta que Becky pudo hacerse con un buen personaje para ayudarla, haciendo que estas dos se complementen y se catapulten como alguna vez lo hicieron Trish y Lita. 4. Carisma y habilidades en el micrófono. Charlotte es conocida por su presencia imponente en el ring. Además de eso, sus habilidades son excepcionales en el micrófono. Su capacidad para promocionar la rivalidad, conectar con el público o ponérsela en contra, la han convertido en una de las principales figuras. Es que, acá ya estamos hablando de cosas mayores. Charlotte puede ser face, puede ser heel, o puede ser entre las dos, puede ser twinner. Charlotte hasta te puede hacer de referee y nadie le va a decir nada, amigo. Aunque, siendo sinceros, sabemos que el papel de villana le queda mejor. ¿Por qué? Porque está en sus genes. 5. Participación en eventos principales. Charlotte ha participado en varios eventos principales, incluyendo WrestleManias, lo que demuestra su importancia y relevancia en la empresa. Su presencia en estos eventos destaca su estatus como una de las principales estrellas de la WWE y a nivel del wrestling en general. Y es que, como lo mencioné, cuando hablé de Becky, Charlotte también fue parte de ese main event en WrestleMania. Y yo sé que luego hubo otro evento más donde pues las mujeres fueron main event en WrestleMania. Pero pues para mí no tiene el mismo significado porque pues ya en esa época se dividían los WrestleManias en 2 noches. Entonces pues es más fácil. En cambio tuvimos a Becky, a Charlotte y a Ronda como main event de un WrestleMania cuando todavía eran de una sola noche. A lo que quiero llegar es a la importancia de Charlotte. Mucha gente la infravalora. Solo por tener el apellido Flair creen que está sobrevalorada. Pero amigo, siendo sincero, yo los reto a que me digan alguien que tenga al menos el 50% de la versatilidad de Charlotte, tanto en el ring como fuera del ring. Alguien que te pueda sacar una buena lucha así de la nada. No hay, amigo. Charlotte es historia pura. Charlotte ha dejado un impacto significativo en la WWE y ha sido una figura central en la evolución de la empresa, en la era moderna. Su éxito en el ring, su legado, su familia, su contribución a la revolución femenina y su carisma la convierten en una de las luchadoras más importantes y destacadas de la WWE. Y sí, gente, por eso me voy a mojar. Yo considero que Charlotte es la GOAT femenina. Vuelvo a repetir, esta es la opinión de Noah. De Noah, de nadie más. Si ustedes creen que Charlotte no es, pues todo bien, ¿sí? Sé que ustedes pueden tener incluso a otras que ni siquiera fueron mencionadas. Eso está bien. Pero si hablamos de un top de top, donde las mejores de todos los tiempos tienen que estar, sí o sí tienen que estar estas 5 que mencioné. Déjame en los comentarios tu top 5 o quién crees que es la mejor y lo conversamos. En fin, mi gente, la revolución femenina ha sido un recordatorio poderoso de que las mujeres merecen un lugar en el centro del escenario, que sus voces son importantes y que sus sueños pueden convertirse en realidad. A través de la dedicación, la pasión y el trabajo duro, han roto barreras, superado obstáculos y demostrado que no hay límites para lo que pueden lograr. Así que sigan adelante con valentía, perseverancia y confianza.
No se conformen con menos de lo que merecen y no dejen que nadie les diga que no pueden alcanzar sus metas. Enfrenten cada desafío con determinación y nunca olviden que su fuerza y resiliencia son su mayor activo. Juntas continuarán escribiendo la historia y construyendo un futuro donde las mujeres brillen aún más que nunca. Sigan adelante, mujeres, valientes, porque el mundo está esperando su grandeza. Si han llegado hasta acá, gente, quiero agradecerles mucho, de verdad de corazón, muchas gracias por el aguante. Quiero pedirles que por favor se suscriban, dejen su like y activen la campanita para más tipos de videos como este. Este ha sido Noah. Muchas gracias. Y no sé, recién estoy empezando, gente, tengo que buscar una frase de despedida. También la pueden dejar en los comentarios. Bye.